Hola, ¿qué tal, amigos, amigos que siguen consejos divinos? Ya estamos retomando un poquito, hoy la llevamos y bueno, ahora pues feliz nuevamente de platicar con Jessica. Otra vez, bienvenida, Jessica. Hola, ¿qué tal, Efra? ¿Y qué tal a todos los podescuchas de Consejos Divinos? Nos da mucho gusto, me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes y tener este tiempo para platicar temas tan importantes que siempre aborda este podcast. Sí, y fíjate que Jess, pues no tengo un título así todavía para este podcast. Ahorita que lo estamos grabando, obviamente ya cuando la gente lo escuche o vea el video en YouTube, en el canal de restauraministerios.org, pues ya lo verá con un título, ¿verdad? Pero así como para decirles, vamos a hablar sobre esto, ¿no? Pero obviamente, si podemos describirlo de alguna manera, es hoy que le estamos grabando, es el 30 de junio, todavía alcanzamos en Safe el día, perdón, el mes del orgullo LGBTQ más. Eh, y sí, porque el día como tal, pues pasó el sábado, el último sábado del mes, pero el mes de junio, el mes del orgullo LGBTQ+, y queremos hablar sobre esto como cristianos. No quisimos dejarlo pasar, ¿no? Parece que se ha hablado mucho del tema. Aquí, antes de empezar a grabar, es lo que platicábamos Jessica y yo. Parece que ya se ha hablado mucho y aquí nosotros, pues, no vamos a hablar de las cosas ya a estas alturas, pues, diría fundamentales, como pues que esta parte de la ideología de género, que a la verdad a mí me gusta más decir ideología de la autopercepción. Y ahora con estas últimas noticias del transracial, que es esta persona que se autopercibe de una etnia, de un origen étnico diferente de, pues, del de nacimiento, que también es difícil hablar de origen étnico, por ejemplo, los mexicanos, pues, ¿cuál es nuestro? O sea, somos mexicanos, pero pues tenemos pues un mestizaje, pero bueno, hablando, por ejemplo, de asiáticos como los coreanos, que este chico inglés, pues dice, no, pues yo soy coreano, así me autopercibo como un coreano, es un hombre y dice, pues yo no soy ni hombre ni mujer, soy una persona no binaria, así me percibo y me percibo como y además coreano, pero de Corea del Sur, tampoco es tan menso como para decir que de Corea del Norte, ¿no? Entonces, esta autopercepción que dicen que no, que pues así naces, es lo que dicen los de la ideología de la autopercepción, que así naces, y vamos a hablar sobre algunas de estas cosas, ¿no? Pero no, ya no vamos a estar hablando de las cosas fundamentales, sino a mí, Jessica, lo que me preocupa es lo siguiente. Entre más fuerza toma, y ya a estas alturas aquí en México y sobre todo en la Ciudad de México, que ha tomado una fuerza brutal el colectivo LGBTQ+, eh, pues obviamente ya los cristianos ya están hablando, ya estamos hablando más de eso, aunque en Restaura Ministerios hemos estado hablando durante varios años atrás de estas cosas, acercando estos temas a la iglesia, pero ya se empieza a escuchar un poco más que en los videos y que en los podcasts y en las conversaciones de redes sociales. Bueno, mi preocupación es la siguiente, Jessica, y ahorita tú me dices cuál es la tuya. Como cristianos, pues sí, le estamos dando con todo, por ejemplo, al colectivo y que Morena, que está impulsando estas legislaciones brutales, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, de que los papás ya no pueden decidir sobre sus hijos. Si el niño dice, no, pues este niño varón dice, yo me autopercibo niña, los papás ya no tienen ni voz ni voto, el Estado asume esta tutela de los derechos y para los que están escuchando, derechos entre comillas del niño. Entonces, pues obviamente como cristianos, pues nos estamos oponiendo cada vez más, espero, a estas cosas, pero estamos dándole por igual, digamos, repudio tanto a la ideología como al que profesa la ideología. Así lo estoy viendo yo y me preocupa, Jess, que esto esté pasando. Sí, para mí es una preocupación que estos temas no se enmarcan ni como temas nuevos ni como temas de siempre. Creo que al menos para los cristianos
es como más bien voltear la mirada y creo que sigue siendo, aunque tú comentabas que ya se empieza a tratar en algunos espacios, creo que sigue siendo como algo que prefieres que no existiera. Y como prefieres que no existiera, pues entonces yo no es digno de mi mirada, de mi comentario, de mi reflexión, ¿no? Ni siquiera de mi oración. Bueno, esa marcha en la Ciudad de México que se llevó a cabo el fin de semana es la número 43, ¿no? No es la 5, no es la 6, ¿no? Y es la 43. Y estaba viendo que en Estados Unidos, en el 99, Clinton fue el que estableció este mes como el mes del orgullo gay, ya después pues se siguió, aunque esto tiene por supuesto que unos antecedentes, de dónde viene todo esta idea de querer celebrarlo, conmemorarlo, pues ya después con Obama se establece formalmente y bueno, ya tenemos este mes que para muchos yo creo que sí sigue siendo novedad, ¿no? De dónde salió? De repente salió que estamos festejando el mes del orgullo gay, al menos así en los muros de redes sociales, es imposible no verlo, ¿no? Todo el mundo está cambiando su foto de perfil, está compartiendo las noticias, pero te digo, para mí la preocupación es que para nosotros creo que sigue siendo un tema ignorado. No creo que en nuestro caso, pues tendríamos que organizar algo por esta fecha, por este tema, pero sí creo que concientizarnos de que es un segmento que cada vez crece más y que es un pensamiento que cada vez crece más y cada vez es más común que no solamente se diga, hay una persona que conoce el amigo de un amigo, que parece que es gay o que parece que tiene una preferencia sexual o tiene esta ideología. Cada vez en nuestro círculo se acerca más, ya no es el amigo del amigo de un amigo, ¿no? Ya tenemos muchos más contactos, hay personalidades que abiertamente se expresan así, se identifican así en redes sociales, en deporte, en intelectuales, y eso va tomando mucha fuerza ya ni siquiera como comentabas, no es solamente el caso del joven allá en Inglaterra, en Corea del Sur, bueno, este sigue saliendo y sigue todavía sorprendiendo porque ahora se va hacia el tema racial, pero en realidad cada vez es más común que encuentres que alguien se puede, como comentabas, percibir, decidir ser lo que quiere ser más allá de la verdad objetiva. Y para mí es un problema porque, sabes, yo estaba leyendo justamente esta semana salió una encuesta que se realizó en España donde 93% de los adultos se identifican como personas heterosexuales, pero entre los jóvenes de 18 a 24 años es el 82.7% que se identifica como heterosexuales. No tengo el dato en México, estaba por revisarlo en la encuesta a ver si lo traía el censo de INEGI, pero cada vez esto va a ser más común para nosotros, no es solamente una cuestión de ese grupo de oposición o ese grupo que está peleando por derechos. Esto va a pasar y seguramente dentro de nuestras iglesias, los jóvenes que están creciendo ahí en la iglesia y que a lo mejor ni siquiera han afianzado su fe, ya están envueltos en esto y están recibiendo esto como una opción de cómo se van a identificar, cómo van a tener esta identidad. Entonces, por supuesto que me parece, esta es mi preocupación, que ya no podemos omitir este tema, que necesitamos reflexionarlo y saber cómo vamos a reaccionar al respecto. Porque como dices, no nos podemos pelear, ¿no? Pues, con las personas, con ese segmento de la población. Creo que nunca ha sido el interés, pues, ni de Jesús mismo cuando vino a esta tierra, ¿no? Pues, de nada de su evangelio. El traer esta confrontación para denigrar, para faltar al respeto, para discriminar en alguna forma, ¿no? Es lo que yo veo, que está creciendo mucho y que tenemos que darnos cuenta qué estamos haciendo nosotros respecto a eso, si lo estamos ignorando o si estamos convirtiéndonos en, pues, en los malos del cuento, en los opositores, ¿no? Totalmente, en los que agreden, en los Justo que... esto que estás diciendo, yo creo que ahí está en medio del asunto, porque el eslogan, amor es amor, ¿no? Entonces, pues obviamente hay cristianos que dicen, oye, pues sí es que sí es cierto, pues es que ellos se quieren amar y Jesús es amor y Dios es amor o sea, ¿y por qué nosotros vamos a responder con odio, no? Entonces, realmente en la narrativa, en la cuestión de la elección de las palabras entonces los cristianos se oponen al amor
Y todo está, ¿cómo va tomando forma la narrativa? Pues obviamente hay cristianos que dicen, no, pues yo no estoy del lado del odio, yo estoy del lado del amor, por lo tanto, yo tengo que apoyarlos y respaldarlos. Entonces, se va haciendo más confuso todo esto, pero si hay que decir que tenemos que discernir el asunto, pues tenemos que dividir el asunto entre ideología, la ideología que ellos profesan, porque realmente es como una religión, ¿no? Esta ideología de la autopercepción consiste en esto, aquí está la teoría de esta ideología, aquí están las máximas, ¿no? Que cualquiera se puede autopercibir como quiera y que está bien, y no solo está bien, sino que tiene derechos y es más, hay que legislar derechos que no están en la ley para que estas personas puedan ser lo que ellas quieran ser, ¿no? Y entonces ahí tenemos al violador, ¿no? Hombre que viola mujeres y que meten a la cárcel y dicen, ay, no, ¿qué crees, no? Me acabo de dar cuenta que soy una mujer y entonces, como están estas leyes que protegen estos derechos, entre comillas, oye, pues este violador, pues dice que se autopercibe mujer, pues hay que mandarla, mandarla, ¿no? Ujú. A la cárcel para mujeres, ¿no? Lo meten a la cárcel de mujeres y empieza a violar a las mujeres que están en esta cárcel. Y estas son historias reales, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando de esto, de separar la ideología, que hay toda una teoría al respecto, que probablemente pues no vamos a profundizar en este podcast. Tendríamos que hacer un podcast sobre el marxismo cultural, ¿no? ¿Qué te parece, Jessica? Y realmente meternos a fondo de dónde salieron estas ideas y cómo van tomando forma hasta este siglo XXI, porque son ideas viejas, muchas de estas. Entonces, bueno, la ideología y por otro lado, las personas que profesan la ideología. Yo creo que sería un buen punto de inicio, un punto de partida para decir, a ver, claro, primero, pues en qué consiste esta ideología, porque no solamente es el gay, ¿no? Que dice que se puede casar, que dice que puede que puede adoptar hijos, que dice que tiene derechos para no sé qué, ok. No, o sea, es que es mucho más, tenemos que ir mucho más. Es que es el transexual que dice que el gobierno le tiene que pagar su cirugía, se le llama cambio de sexo, pero pues obviamente no se Ujú. puede cambiar el sexo, ¿no? Si tú naciste hombre, vas a seguir siendo hombre hasta que te mueras y la antropología, perdón, pues La sí, la biología. arqueología, antropología arqueológica mira, este hombre vivió hace 2000 años aquí en la cuenca del Valle de México. Bueno, ¿cómo sabemos que es hombre? Pues porque las células del ADN de los huesos nos dicen que fue hombre y no se puede cambiar, eso seguiremos siendo. Entonces, es un buen punto de partida, como separar esas dos cosas. Y como cristianos, decir, ok, pues claro, tengo un compromiso, claro, primero, pues sí, claro, de conocer mi fe, ¿no? ¿Qué estoy creyendo? Sí, Dios es amor, pero a ver, ¿a qué le llaman ellos amor? Porque no nada más es de, ay, sí, es que se aman. No es así de fácil, es realmente una aproximación totalmente superficial, intentar apoyar un movimiento ideológico, pues con estos argumentos de decir, ellos se aman, entonces yo tendría que apoyarlos porque Dios es amor y los cristianos creemos en el amor y no en el odio, ¿no? Sino es cómo se va distorsionando la verdad, las cosas que no definimos como seres humanos, que ya están ahí definidas y cómo separar eso de las personas que muchas de ellas están sufriendo y ahí hay realmente pues también testimonios de personas que o eran gays o eran lesbianas o eran transexuales y que hoy pueden testificar, pues viví engañado, yo pensé, a mí me dijeron, yo fui a una consulta al psicólogo y me dijo, tú tienes disforia de género y entonces acéptate como eres y pum, cuando me di cuenta estaba en tratamientos hormonales para parecer tener una apariencia de mujer, en el caso de los hombres, y después me propusieron una cirugía de reasignación de sexo, entre comillas, que ya dijimos que no se puede cambiar eso. Ok, ya no hay vuelta atrás.
después de una de estas cirugías y que muchos de ellos o se suicidan o porque obviamente ahí están las cifras de que tienen una mayor probabilidad de suicidarse un transexual, ¿no? Por ejemplo, y después, bueno, la otra opción, pues algunos pues siguen viviendo su vida, pero otros dicen, no, es que esto fue un error, es que no debí haber entrado con tratamientos hormonales o de mucho menos una cirugía para tener una apariencia mucho más femenina. Ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya me quité los genitales, quiero volver a ser hombre, pero pues ahora qué hago. Entonces, y muchos de ellos lo que testifican es, yo he sufrido toda mi vida por esta crisis de identidad y en el psicólogo me dieron esta salida, pero después de todo, no era una solución, porque lo que debieron haberme dicho es tienes que aceptarte como eres, como un hombre que eres, y, y no me dieron la ayuda para aceptarme como era, sino que me dieron otras salidas únicas, porque no me dieron otras alternativas, y resultó que no, eso no me ayudó. Y terminan ejerciendo su masculinidad después de que pasaron todas estas cosas. Entonces ahí hay dos cosas, hay gente, hay personas de carne y hueso, hay seres humanos, muchos de ellos están sufriendo esta crisis de identidad y encuentran o creen encontrar en la ideología de la autopercepción la respuesta a la crisis de identidad que tienen. Entonces, primero tenemos que dividir en estas dos cosas, ¿no, Jess? Sí, pues lo que están buscando ellos y lo que nosotros estuvimos buscando, pues mucho antes de conocer a Cristo y de venir a la fe, es la verdad, o sea, la verdad de quiénes somos, la verdad de cómo es ese amor, porque los cristianos no es que conozcamos ese amor per se desde que nacimos y que éramos unos pequeños bebés y ya entendíamos lo que era el amor verdadero, lo hemos conocido a partir de que conocemos a Cristo y que podemos entender que, no es el amor como yo lo conocí en mi familia, con mis dinámicas familiares, como lo hacía mi mamá, como lo hacía mi papá, como, no, entendemos que el amor de Dios es completamente diferente y entonces rompe incluso nuestros conceptos de lo que era amor. No podemos simplemente irnos con esta idea, pues sí, tan que va fluyendo, pues amor es amor y lo que sea que cada quien entienda, porque ahí es donde viene el peligro y en vez de mostrar amor, pues terminamos mostrando odio, ¿por qué no les estamos mostrando la verdad? Y es esta parte de, son personas, hemos sido llamados a amarles como nuestro prójimo, hemos sido llamados a compartir de la salvación que nosotros hemos conocido para que ellos tengan una vida diferente. Porque yendo al psicólogo con lo que comentabas, es que es un laberinto, ¿no? Se me hace muy cruel este tipo de soluciones porque al final es una lucha contra el pecado que en el psicólogo nunca te van a hacer evidente. Entonces es o acepta y vive con ello, o niégalo y sé algo que no eres, cuando en realidad lo que ellos y nosotros necesitamos es venir a Cristo, negar quiénes somos, renunciar al pecado y con eso poder en realidad vivir la vida que Dios nos pide. De otra manera es imposible porque sé que hay muchas personas que en verdad tienen estos fuertes instintos, estos fuertes llamados a lo mejor hacia el sexo, a su mismo sexo, tienen estos fuertes impulsos a querer ser otra cosa que no son. Y esa lucha tan fuerte contra, pues sí, a veces son cosas hasta biológicas, pudieran ser en algunos casos, pero solamente se pueden llevar esas luchas pues a través del poder de Dios y es lo que nosotros hemos vivido en nuestra vida. Pero si no estamos dispuestos a compartir esa verdad con ese amor verdadero, pues finalmente los dejamos abandonados a su suerte. Yo veo las reacciones de mis hermanos, amigos, familia, y cuando ves estas noticias de la marcha, las ignoras. Y cuando ves que alguien se para ahí con ya, o sea, ves la noticia, no sé si te pasa, Efra, y yo creo que yo lo confieso como parte aún de mi lucha, ves a alguien que se para ahí o frente a la cámara o cerca a ti y que tiene ya esta actitud y empieza a hablar con este discurso de ideología de género y en realidad algo pasa en el corazón del cristiano. Pueden ser muchas cosas. No sé si se despierta inmediatamente este amor compasivo y misericordioso o si lo primero que despierta es un enojo, es un enojo hacia por qué estás viviendo eso, por qué estás
abanderando esta causa? ¿Por qué sigues en esta rebeldía contra Dios? Pero tenemos que entender que en efecto, ellos también necesitan conocer pues la verdad y que si nosotros tenemos este recelo en nuestro corazón contra el pecado, sumándolo hacia el pecador, nunca vamos a poder compartirles algo más acerca del Dios que puede transformar sus vidas. Y es más, ¿sabes? Yo iba a comentar que por una parte está la ideología de género y todos sus antecedentes que bien decías, valdría la pena investigar. Y por otra parte está la tradición cultural en la que vivimos, que ya conoce del problema desde hace mucho y lo ha visto como algo peyorativo. El gay, eso es muy gay, quítate eso que está muy gay, eso es de jotitos, eso es así. Y esas frases y esas expresiones yo las llegué a escuchar y las he escuchado con muchos cristianos, o sea, de cualquier tipo de iglesias, en alguna situación, y de repente ese tipo de expresiones, ¿cómo van a acercar a alguien que tiene este tipo de luchas a buscar ayuda o a buscar que alguien le muestre ese verdadero amor? En realidad no estamos mostrando ningún verdadero amor, estamos mostrando odio. Y por mucho que digamos que odiamos al pecado y amamos al pecador, esto se va a quedar en una frase pues vacía si no aprendemos inclusive a, como cristianos, venir ante Dios y humillarnos y decir, Dios, quizás en mi corazón no he podido dejar esto y sigo en realidad odiando a quien es diferente y a quien hace estas cosas que sé que te molestan tanto, podría ser hasta una especie de celo porque sabemos que eso ofende a Dios, sabemos que eso es malo para las familias, pero tenemos, creo que esa lucha, llevarla en oración a Cristo primeramente, para entonces poder realmente verlos con amor y seguir entendiendo el problema, seguir señalando el problema, pero ver otras opciones de cómo podemos realmente ofrecer la verdad con amor. Y ahí yo creo que ahí va la cosa, porque para nuestros amigos, que, bueno, pues, obviamente que son cristianos y que nos escuchan, eh, yo creo que aquí hay algo que en consejería a mí me ha sorprendido. O sea, sorprendido y no, porque lo sabes, pero sí sorprende cuando lo ves, ¿no? Que hay gente que puede repudiar ciertos pecados específicos, Mm, pero no puede repudiar su propio pecado, ¿no? O sea, vamos a poner un ejemplo sencillísimo, la mentira. Así sí. que podríamos decir, ah, pues todos llegamos a mentir, ¿no? A ver, no, pero pues, hablando de que no es lo mismo practicar un pecado que llegar a cometer un pecado así de chin, cometí este pecado. Y no es que lo estés practicando todos los días, ni todos los meses, ni todos los años. Llegaste a pecar con eso y no es una práctica, porque sería imposible, ¿no? Como seres humanos, relacionarnos con Dios, si la exigencia fuera no peques nunca, pues es imposible. Pero sí, claramente habla, y ahí sobre todo en muchos textos, pero se me ocurre primera de Juan 3, ¿no? Que habla de la práctica del pecado. Entonces, hay gente, cristianos, vamos a decirle así, que practican la mentira, la practican y mienten hasta sin necesidad. Pero, es que el LGBT, el que no sé qué, el gay, la lesbiana, y es como si, diría mi mamá, como si les prendieras un cerillo y, ¿no? Y se envuelven en llamas. Y dices, a ver, espérame, o sea, de verdad que es como para observarlo y para comentarlo, analizarlo. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué te escandalizas por ciertos pecados? Y aquí sí, claro, como decías, tiene que ver un componente cultural muy fuerte, a lo mejor entre lo mexicano y entre lo cristiano, y también ahí depende de tu trasfondo, que a ciertos pecados son detestables. Y yo tuve algunas conversaciones, o he tenido algunas conversaciones con cristianos, y es que ese es un pecado detestable. Pues sí, pero dice Apocalipsis que no entrarán en la Nueva Jerusalén ni el mentiroso, ni el cobarde, Ujú. y sí habla también pues del que practica inmoralidad sexual, pero es que, y entonces quieren hablar de niveles de pecado, y la verdad es que eh, no sé hasta qué punto esa es una justificación, ¿no? Que realmente, y la vida cristiana, el no entender que la vida cristiana es desaprender
el amor a nuestros pecados, porque igual cuando he hablado en conferencias o en talleres en iglesias y hablo del amor al pecado, la gente se escandaliza y me ha dicho, es que un cristiano no ama el pecado. Bueno, pues sí, en teoría no lo ama, pero cuando seguimos practicando esos mismos pecados de siempre, aun cuando vamos a la iglesia y servimos y hasta predicamos, yo qué sé, grabamos podcasts sobre estos temas, y seguimos practicando esos pecados, pues, pues entonces lo estás amando. ¿Por qué? Porque amas más ese pecado que practicas que a Dios, que sabes que no lo aprueba y que te separa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que quiero decir es esto. En una imagen, aquí tienen un vecino una fiesta, perdón. En una imagen que vi por ahí en Facebook, y que dice, es una caricatura y la niña le pregunta a la mamá, ¿es hombre o mujer? Y es un hombre con apariencia de mujer. Entonces la mamá dice, es hombre y nunca dejará de serlo, haga lo que haga. Y entonces dice esta imagen que hay que enseñar a los niños a decir siempre la verdad y a enseñar la verdad, ¿no? Pero esto, si no tenemos un equilibrio entre sí, esto es verdad, pero ellos necesitan nuestro amor, nuestra compasión, nuestro servicio, etcétera, etcétera. Si no, esto no está pasando, pues no, nos vamos a inclinar a la parte legalista y de es que esto tiene que ser así. Y peor aún, una parte legalista de tú puedes ser mentiroso, puedes estar engañando a las personas, puedes hacer estos pecaditos, pero estos que son detestables, no puedes. Entonces, empezamos con una hipocresía en la iglesia que hace mucho daño y que corroe, nos separa de un grupo de pecadores y nos hace tolerantes totalmente a nuestros propios pecados, pero también a los que están pasando en la iglesia, y no por una cuestión de, ay, el pecado en la iglesia, sino porque es una señal de desamor ver que el pecado está destruyendo la vida de una persona, sea el que sea, y no hacer nada, ¿no? Ah, pues es su relación con Dios, que es muchas veces la postura de libertinaje en nuestras iglesias. Ah, es su relación con Dios, él sabe, ella sabe. Y realmente tener una postura equilibrada, ¿cómo nos cuesta trabajo? Y mi diagnóstico es el siguiente, como un estudioso de las iglesias y que trabaja en revitalización y restauración de iglesias. Mi diagnóstico es que no somos espirituales. Y bueno, mi diagnóstico, pues con base en lo que dice la Biblia, ¿no? En cuanto a la espiritualidad y la religiosidad. No somos espirituales, ¿no? Se nos olvida que tratamos con personas, ¿no? Y entonces yo comentaba, sí, y hay que decirles que son seres humanos que necesitan ayuda, que Dios ama por los que Jesús también murió y que necesitan libertad del pecado como cualquiera de nosotros, ¿no? Sí, así es. Y darles espacios, o sea, dar espacios para que se hable de esto en su justa dimensión, ¿no? Creo que tú mencionabas y ahorita recuerdo, hay un pasaje, bueno, hay muchos, está en Romanos y está plagado, ¿no? Y en 1 Corintios 6, del 9 al 11, justamente dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, no entrarán, no heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados. Así es que nosotros estamos justamente en ese mismo grupo, todos juntos, esto éramos y fuimos lavados por Cristo. Por lo tanto, sí hay esperanza para ellos, gracias a que y hay y hubo esperanza para nosotros. Eh, si cada vez vamos a ver más personas con esta convicción de que son esto, de que son A, B, C, D, F, G, H, I, pues en las iglesias tenemos que dar espacios para recibirlos, y antes de preguntarles, pero ¿por qué eres eso? Deja de ser eso, es que no te vistas así, es que no hables así, no te muevas así. Antes de eso habría que preguntarles si conocen de Cristo y si saben que Él que es un Dios que vino a morir por ellos y que ni ellos ni nosotros somos merecedores de esa gracia, de esa bondad, que si sabe que necesita arrepentirse de toda su manera de vivir. O sea, creo que cuando lo ponemos en ese marco, hasta va a haber un descanso y una paz en nuestro corazón de querer en nuestras fuerzas transformar a las personas y que sean como que lo que nosotros quisiéramos que fueran. Va a ser pues la labor que siempre nos ha llamado el Señor, que es a llevarlos a Él,
a presentarles el evangelio, la verdad, y que finalmente el Espíritu, que es el que transforma los corazones, les muestre la verdad. Como cristianos, ahorita que decías, pareciera que mientras es el mes del orgullo gay, entre los cristianos se hace el mes del orgullo de la santidad del cristiano, y entonces queremos así, o sea, queremos entonces gritar a los cuatro vientos que no somos iguales y que ellos están mal. Esa no es nuestra bandera, no tenemos por qué separarnos, nos vamos pareciendo con lo que decías, más a estos fariseos que a Jesús que andaba entre los pecadores y que se detenía a verlos y a hablar con ellos y a conocerlos. Mientras esto, cuando esto deje de ser un tema hasta tabú para los cristianos, ¿no? Si podamos entenderlo como un pecado más, pues eso nos va a abrir mucho las puertas para hablar cuando las personas se acerquen a la iglesia, porque estoy segura que cada vez más personas con este bagaje, con este antecedente de ideología de género, viviendo con sus parejas del mismo sexo, con una o más, se van a acercar a la fe en Cristo, quizás por otro tema, quizás por un tema de salud, quizás por un tema de soledad, y entonces van a llegar ahí y nosotros necesitamos estar preparados para no ser los que primero empiezan a etiquetarle con el pecado, que es más visible a nosotros, sino recibirles como a cualquier otro pecador. Inclusive vamos a tener el reto, Efra, leía por ahí en varios textos que han estado reflexionando sobre este tema, vamos a tener el reto de verdad de buscar en la palabra del Señor qué es un hombre y qué es una mujer, para que entonces no forcemos a estas personas que están buscando identidad, que ya se equivocaron, a querer ahora encapsularlas en algo que es, de nuevo, es cultural y es parte de nuestra propia ideología mexicana cristiana, sino llevarlos a la verdad de lo que es un hombre de acuerdo a la Biblia. En el blog de Restaura Ministerios hay toda una serie de lo que en verdad es ser hombre y también de lo que es ser mujer, que ser mujer no es que te gusten los corazoncitos, el color rosa y hacer de comer, ¿no? Entonces, mientras más tengamos nosotros claros estos conceptos, vamos a poder ayudar a alguien. Mientras nosotros no estemos dispuestos a renunciar a ese pecado, a que Dios transforme también nuestra mente y todo nuestro entendimiento respecto a lo que Él pide, pues nos va a ser muy difícil aconsejar o en las iglesias, por más de que tengamos la mejor intención de recibirles y de presentarles el Evangelio, si en nuestra mente y en nuestro corazón siguen anclados estos conceptos erróneos, pues aprendidos por durante toda nuestra vida, va a ser muy difícil que ellos alcancen a ver la verdad de Cristo, ¿no? Van a estar viendo la imperfección de nosotros, van Claro. a estar viendo todo esto. Dijiste un montón de cosas interesantes, pero quiero detenerme en dos. Una, en esta parte de que cuando, y sí ha pasado que si un gay o una lesbiana o a lo mejor hasta un transexual se acerca a la iglesia y entonces es tienes que dejar tu pecado para Ujú. empezar a reunirte con nosotros. Oye, a nadie le exigimos eso. ¿A quién que llegue le decimos, oye, ¿sabes qué? Deja tu pecado, mentira o inmoralidad sexual, pero o envidia o lo que sea? ¿A quién le decimos eso? Eso no pasa, eso no es real. Y este pecado, como es visible y, nos provoca algo, entonces a ellos sí les exigimos esto. Y esto es una verdadera hipocresía, porque no estamos interesados en ellos, ¿no? Es otra cosa la que nos interesa. Eso es por un lado. Y por Ujú. otro lado, esto que decías eh, de los roles, ¿no? Que realmente no son propiamente roles sociales, porque eso es lo que dicen que es un constructo social. Entonces, la sociedad te lo impone y entonces ahora sí, tú tienes que ser hombre, pero con estas cosas que te exige la sociedad y mujer con estas exigencias de la sociedad. Y ese es un punto crucial, porque muchas de las discusiones, el argumento cristiano, y yo pues también confieso que lo he tenido, se reduce a una cuestión biológica o biologicista, si quieres llamarlo así. No, es que el hombre pues es el que tiene pene y el que tiene sus genitales, ¿no? Y la mujer pues es la que tiene así y se comporta así. ¿Y por qué? Pues es lo biológico, ¿no? Pero, híjole, es que los cristianos mismos estamos redescubriendo a estas alturas que ser hombre y mujer, pues no se reduce a una cuestión biológica exclusivamente, que ahí de ahí parte, ¿no? Por supuesto, pero realmente es
tiene que ver con el carácter de la persona, con el ministerio que recibe de parte de Dios. Y bueno, pues obvio, también este es otro podcast, pero sí, híjole, iglesias, de verdad es la oportunidad, el momento. Hay una necesidad brutal de meditar en estas cosas de la masculinidad y de la feminidad, es redescubrirlo en lo que dice Dios al respecto, es un imperativo de las iglesias. No vamos a poder decirle a un gay que viene a la iglesia sufriendo, como dices, quizá por otra situación o quizá por esta cuestión de la identidad, no vamos a poderle decir, pues, ¿qué es un hombre? Si nosotros creemos que un hombre, pues, es nada más el que tiene estas especificaciones biológicas, ¿no? O un transexual, imagínate decirle a un transexual que un hombre, pues es la cuestión biológica, ya no tiene sus genitales, ¿no? Y a lo mejor hay cirugías para ponerle unos genitales, pero no, o sea, reducir a eso, no vamos a darle esperanza ni a hombres ni mujeres. Yo creo que definitivamente este tema tendría que estarnos llevando a la palabra, a decir, bueno, Dios, ayúdanos a entender, porque realmente incluso los varones en las iglesias estamos haciendo un papel, pues, terrible, reprobable, ¿no? Y es precisamente por esta falta de entendimiento de lo que es la masculinidad, de lo que es el ministerio del varón o el ministerio de la mujer. Entonces, sí, es una gran oportunidad. No vamos a tener que ofrecer. Muchas iglesias en ese sentido quizá no tienen nada que ofrecer a este grupo de pecadores y a lo mejor no estamos ofreciendo gran cosa a ningún grupo específico de pecadores, porque ¿qué es lo que hacemos? Pues vente a la iglesia y hazte cristiano. ¿Y qué es hazte cristiano? Pues participa en las actividades y bautízate y vente a los cursos. Y eso es ser cristiano. Entonces, pues por eso muchos, y lo digo como alguien con 9 años de experiencia dando consejería y más de 25 años de cristiano, pues no, la restauración no es parte del proceso de ser cristiano, ¿no? No es parte del proceso de llegar a Cristo y de tratar con tu pecado, con tu esclavitud. Como que lo dejamos ahí pues sí, el Señor va a hacer la obra en Jessica, va a hacer la obra en Efraín, y pues ya, ¿no? Es su bronca, es su rollo, y no participamos, ¿no? No porque seamos policías espirituales, ni mucho menos, sino porque la iglesia tiene un papel fundamental en la sanidad que Dios da al pecador, ¿no? Y claro que lo que Dios hace sobrenaturalmente, pues ahí está, lo hace, pero, pero hay cosas en las que la iglesia se tiene que involucrar y tiene que participar, y una de esas es el discipulado y la consejería. Y estamos muchas veces, algunos grupos, pues reprobadísimos en ese tema, ¿no? Sí, y es que ahí va la evangelización no va a suceder en esas grandes asambleas o en todas esas actividades. La iglesia tenemos que ir y a ese amigo que conocemos, que tenemos en Facebook, a ese colega de trabajo, a esa persona en la escuela de nuestros hijos, que sabemos que podría estar con este tipo de luchas, pues es a quien tenemos que comenzar a mostrarle el evangelio y ahí confrontarle con su realidad de pecador y ahí mostrarle quién es Cristo y ahí acompañarle. Y después esta iglesia ya hablando como conjunto organizado, pues entonces ya como un solo cuerpo, contribuir para que esa nueva alma, ese nuevo, pues esa persona que está quizás conociendo, pueda realmente crecer más, ¿no? Conocer más de Dios a través de la vida de toda esa comunidad que quizás lo va a acoger. Pero sí, pues el caminito, como siempre lo ponemos, pues va de lo particular, ¿no? Así Dios lo dispuso. Nosotros tenemos esa oportunidad. Piensen, quienes nos están escuchando, qué amigos tienen en Facebook a quienes no les han hablado, de quienes se han distanciado por ver en sus muros tantas publicaciones que nos causan una congoja en el corazón y en la mente. Piensen en ellos, pongámonos en oración. Si no podemos ahorita comenzar a hablarles y restaurar esa relación con ellos, oremos por ellos, pensemos en esa familia que tenemos, en ese tío, esa tía, ese cuñado, que sabemos que podría estar con estas luchas y pongámoslos primero en oración y seamos sensibles
para ser nosotros esos instrumentos de Dios que les lleven a conocer la verdad y que podamos amarles, amarles a pesar de cómo puedan vivir y prepararnos, porque claro que es una clara ofensa a Dios, Efra, o sea, lo vemos y claro que por eso es que nosotros no, pues arde nuestra sangre, nuestra fe, porque sabemos que es una ofensa al Señor, pero no olvidemos que nosotros somos los primeros que lo hicimos. Recordar eso creo que nos va a ayudar mucho. Quería también nada más para ir cerrando, comentar en Mateo 12:31, dice precisamente, por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. La primera parte del versículo. Habla después de la blasfemia del Espíritu Santo que no será perdonada y que habla pues claramente del rechazo evidente hacia Dios. Eso es lo que no tiene perdón y que ya sabemos, pero todo será perdonado. Y el capítulo que habíamos comentado de Corintios 6 del 9 al 11, nada más quiero leer por último el 11 completo. Esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. No, ni siquiera es algo que podamos jactarnos de haber entendido y de haber comprendido. Es algo que nos vino por regalo gracias al sacrificio de Cristo y pues oremos para que también podamos compartir esto pues con todas estas personas que, que tienen una lucha quizás diferente a la nuestra, pero por la que Cristo pues también ya pagó finalmente. Sí, sí, totalmente. Gracias por esto, Jess. Y también para cerrar, también me gustaría solamente decir que, claro que esta parte de decir que son pecadores, este, pues la gente que practica la homosexualidad o el lesbianismo, digamos la inmoralidad sexual, pues no es con un afán de ofender, de decirles que son algo terrible que yo no soy, ¿no? Tú lo has estado diciendo, la palabra está llena de eso, la Biblia, en cuanto a que tenemos que entender que todos venimos de ahí, o sea, el que Jesús vino es para reconciliarnos a todos con Dios sin importar el pecado que estábamos practicando. Esto es vital de entender, ¿no? Porque si nosotros no podemos relacionarnos con ellos, ahí entonces la iglesia no va a ser útil porque somos la iglesia. Entonces, porque a veces esta parte cuando hablamos de iglesia, pues parece que estoy hablando de llevar a la persona al edificio donde te reúnes y que ahí es donde están los demás, que son la iglesia, pero ahí en el trabajo, en la escuela, donde vivimos, donde nos movemos en el día a día, y vamos a relacionar, nos relacionamos pues con todo tipo de personas y personas que practican todo tipo de pecados como nosotros practicábamos ciertos pecados. Y es entender que Dios quiere la reconciliación de todos con Él y esto no va a pasar si como iglesia, en lo personal, donde estamos, donde Dios nos ha puesto, donde Dios ha desplegado su iglesia en todas las áreas de la vida humana, pues si nosotros no entendemos esto, no vamos a poder relacionarnos con ellos o quizá con otro practicante de otro pecado, ¿no? Ay, es que a mí me choca este pecado. O sea, es una actitud totalmente equivocada, ¿no? Pensar así, me choca este pecado y entonces no me relaciono con estas personas. Bueno, probablemente haya personas más maduras en la fe que pueden relacionarse con ellos, porque pues todos también, algunos son más maduros, otros no, y estamos en ese camino de madurar más en la fe, de entender estas cosas y vivirlas, pero definitivamente es la vocación de la iglesia, relacionarnos con todo tipo de personas para colaborar en que sean reconciliadas con Dios por medio de Jesús, ¿no? Jesús, o sea, no me imagino a un Jesús que cuando pasa esto de, mira Jesús, cachamos a esta mujer en el acto mismo del adulterio y Jesús así como espantado, no, es que este pecado a mí me causa repulsión. Pedro, ven y atiende este asunto porque yo no puedo. No, es inexplicable. Y lo que Jesús hizo en la tierra de cómo se relacionó con los pecadores para reconciliarlos con Dios, y no es porque participara de los pecados, sino porque estaba ahí donde todos estamos,
en donde la vida transcurre, ¿no? En las calles y en las casas. Y entonces, entender eso es fundamental, ¿no? Sí, va a ser difícil porque obviamente si nos acusan de discurso de odio, simplemente por decir que son pecadores, tanto como cualquier otro, entonces, pues sí, la batalla ideológica está ahí como iglesias. Sí, estamos en una guerra ideológica de ideas, pero finalmente tenemos que poner aparte esta parte ideológica y ver al ser humano y ver a las personas y relacionarnos con ellas, no para convertirlas en el sentido de, órale, ahí te va la Biblia y a bibliazos y Ni para apapacharlas, ¿no? ni para, exacto, ni para eso, ni para decir, ay, sí, pobrecito, Dios te ama y no te preocupes. No, o sea, esos extremos realmente, y tú comentabas también hace poquito, no recuerdo exactamente cómo lo dijiste, pero pues tiene que ver con esta postura, ¿no? De que o los rechazamos o decimos, ay, no, sí, vénganse, no hay problema, y que finalmente tenemos que empezar a hacer eso en todos los casos, no solamente en unos específicos, sino en todos los casos, porque estamos apapachando unos y otros, ay no, Dios mío, esto no puede pasar en nuestra iglesia. Entonces, eso está, para eso está sirviendo esta época difícil que estamos viviendo, para hacer un alto y pensar y reflexionar. No es nada más un rechazar o aceptar, ¿no? No, no podemos simplificar el asunto así. Entonces, pues Jessica, una cosilla más antes, o sea que hay muchas cosas que decir, Sí, pero no acabamos, antes pero de terminar. pues este mes a lo mejor se acabó, a lo mejor vamos a ver un poco más menos de información, pero pues estén pendientes porque pues en las noticias este es un tema que llegó para quedarse. Y pues pongámonos en oración para que Dios nos examine a nosotros en primera instancia y que pues sí, que podamos ser iglesias útiles, ¿no? En las manos de Dios en este y en todos los temas. Totalmente, ahí está. Entonces, escuchas, pues a lo mejor vamos y venimos y en una de esas hasta nos hacemos bolas y parece que no estamos llegando a nada, pero yo creo que estas cosas que hemos estado compartiendo son para reflexionar. O sea, lo que queremos es reflexionemos juntos. O sea, no tenemos el plan de acción y ahora la iglesia A, B, C, D, ¿no? Algunas de las cosas, pues sí, son cosas que hay que hacer o que no hay que hacer, pero nuestra intención es reflexionar y así como Jessica y yo estamos hablando de esto, de lo que estamos haciendo mal y de lo que podríamos estar haciendo bien, pues llevemos estas conversaciones a nuestras iglesias, de verdad, ese es el objetivo. Sigamos hablando de esto porque tienen que pasar cosas, ¿no? Así que gracias de entrada por escucharnos y bueno, pues voy a hacer la despedida ya tradicional de Consejos Divinos. Que Dios sea contigo y hasta pronto.